ahora que ya salió por ahí Trump en la conversación, desde tu perspectiva, ¿fue realmente tan malo como se dice en el discurso público? ¿O es o es una imagen creada por, pues por la izquierda, que finalmente pues, no quiere a este tipo de personajes en el poder? Que yo después te das cuenta, ahora con lo de Afganistán, que pasó el desastre que fue la salida de Estados Unidos, que también, pues muchos dicen, o sea, no pudo haber sido de otra forma. O sea, como que había poco margen de que fuera una buena salida y una mala salida. Pero en este contexto, como que evidenció, a mi juicio, muchas de las cosas erróneas que pensábamos de Donald Trump. Ya venían cuestiones saliendo a la luz con tema de los migrantes, de que sí, pues Donald Trump era muy agresivo discursivamente con los migrantes, pero a la hora de las acciones, mm, en números, era el menos malo de los últimos presidentes en Estados Unidos. Entonces, como que evidenciaban cosas que ya no hacían ver a Donald Trump tan malo como nos lo pintaba, pues, medios tradicionalmente afiliados a los demócratas o más afines a los demócratas como la CNN, el New York Times, que son los que nos llegan más. Pero desde tu perspectiva, desde tu opinión, es tan malo Donald Trump, y eso por un lado. Y en el mismo sentido, ¿qué tanto crees que el populismo juega un papel fundamental como herramienta política? Porque creo que es la vía para mantenerse en el poder o llegar a él. O sea, finalmente Trump está siguiendo las necesidades que le exige la sociedad para llegar a ser presidente. Mira, la figura de Trump yo diría que no la podríamos entender sin antes revisar los dos mandatos de Obama, ¿no? Que me parece que después de efectivamente, ¿no? Irak, Afganistán, las armas de destrucción masiva, todo este montaje que hubo con George W. Bush, pues Estados Unidos también tenía que legitimarse, ¿no? Y qué mejor forma de legitimarse que pues poner a un negro, no lo digo peyorativamente, sino como lo decía el País, el Universal, muchos medios de comunicación, en el poder, ¿no? Y obviamente yo recuerdo que sí era una imagen pues emblemática ver a Obama en el poder. Recuerdo mucho que fueron las elecciones cuando el mismo día que cayó la avioneta de Juan Camilo Mourinho, entonces la agenda mediática, tú que eres de los medios, en México estaba muy peleada entre el Reforma de tener en portada a Barack Obama, pero le ganó Mourinho, ¿no? La muerte del secretario de Gobernación, que no era cualquier cosa, ¿no? La guerra contra el narco de Calderón y demás. Pero bueno, hablando de Trump, me parece que era alguien que en lo personal yo no pensé que ni siquiera iba a llegar a ser candidato, ¿no? Porque siempre era como un tipo muy, el clásico bully, ¿no? El gandalla, siempre era como muy incendiario, era un showman, obviamente empresario que venía de la farándula y demás. Entonces, Era el target perfecto estadounidense, claro, ¿no? Sí, el empresario, el ejemplo de lo que se puede hacer en América, de que todo es posible en Estados Unidos, el millonario que empezó desde abajo y pues medio estafando al sistema, llega a ser uno de los hombres más ricos del país, saliendo en la WWE siempre con Vince McMahon. Sí, era, como tú dices, totalmente un hombre espectáculo. totalmente, y me parece que ya le vas rascando a la historia y bueno, entiendo que él heredó cierta fortuna en los negocios, él se vendía como el mejor, pero ya después le rascas y no era como el más hábil, pero me parece que todo empieza en el discurso, ¿no? Y él se vendía así como alguien muy hábil, muy inteligente, ganador, ¿no? Y creo que la imagen del hombre blanco, machista también, porque todos sus dichos que tuvo, no solo contra Hillary Clinton, sino en la campaña y demás, y me parece que lo más complejo no es tanto es el personaje, sino los millones de votantes que tuvo en su primer periodo y en el segundo, que aunque no ganó, se quedó a nada de ganar. Entonces me parece que yo creo que era alguien
que lo recuerdo mucho en las reuniones, ¿no? En las cumbres con Angela Merkel, con Macron. Él, no sé si recuerdas, hay una imagen que se adelanta a un presidente, no me acuerdo cuál es, y se pone al frente, que en algún punto no saluda a Angela Merkel. O sea, era un tipo que se hacía el duro porque sabía que no era su entorno. O sea, el empresarial no era, su entorno era el empresarial y el hablar con dólares y demás. Ahí tenías que ser más inteligente para negociar, ¿no? Con alguien como Putin, que pues Putin lo, lo engañó, fue muy hábil Putin, mucho más que él, ¿no? Entonces me parece que yo diría que era eso, más que bueno o malo, era un showman, que para la diplomacia sí fue nefasto, porque me parece que hay un programa muy interesante que no sé si has visto, que se llama Last Week Tonight, de John Oliver. Está ahí en YouTube gratis o en HBO. Pero recuerdo mucho que cuando empezó la presidencia de Trump, él hizo un programa sobre la diplomacia de Trump, que él era lo menos diplomático del mundo, ¿no? Y siempre, pues en el contexto actual vemos que una palabra, un discurso puede iniciar una guerra, puede mover a los mercados. Entonces yo creo que sí era complejo que alguien así estuviera en el poder, pero me parece que lo más preocupante es que la sociedad norteamericana, estadounidense, se identificara con eso, ¿no? Porque me parece que toda esta América, Make America Great Again, su eslogan, que también al parecer no fue un eslogan suyo, sino que se lo pirateó Reagan, y Reagan también a Margaret Thatcher. Entonces era como un refrito del refrito, pero que muchos estadounidenses decían eso, ¿no? Es decir, bueno, ya tuvimos a un negro en la presidencia 8 años y tampoco es que le dio la vuelta a Estados Unidos. O sea, sí prometió mucho, pero a los hechos, como tú dices, también creo que le quedó a deber a muchos, ¿no? Fue una figura emblemática que creo que sí marcará el siglo XXI sin duda, junto con Angela Merkel y todos estos líderes con otro discurso, obviamente, pero sí me parece que lo preocupante, más allá de la figura de Donald Trump, es lo que marca de Estados Unidos, ¿no? Ya no sé qué más puede llegar ahora, ¿no? Llegó Biden, no creo que tenga un periodo más, porque pues lo vemos que ya está cansado, que no es un presidente que vaya a tener mayor, digamos que mayor que este mandato. Yo no sé si Kamala Harris llegue, no ha sido la vicepresidenta con la mejor puntuación y demás. Entonces, pues es alguien que sigue ahí, ¿no? Y el tema no es él, sino que sigue teniendo auditorio y audiencia. Sí, los republicanos parece que ahora tienen opciones para aventar al aire, ¿no? Para la candidatura del 24. O sea, el senador de Virginia, el gobernador de Florida, que son figuras muy fuertes, el propio gobernador de Texas, que son figuras muy fuertes que ahora yo quiero ver quién va a ser la figura que van a poner los republicanos, porque si bien es cierto, políticamente, tal vez las otras figuras que te digo están en los estados, ya sea de senador o de gobernador, puede ser una buena idea, pero los republicanos tal vez se vayan por lo que es casi seguro, que sería pues, Donald Trump, donde pareciera que la gente lo pide. Y justamente yo lo que escuchaba cuando ganó Donald Trump la primera vez, donde sí nadie lo podía creer. Yo me acuerdo estar en la UNLA en clases y todos decíamos, es que, ¿cómo pudo haber ganado Donald Trump? O sea, era imposible y no nadie veía cómo. Entonces gana y yo me acuerdo mucho de un comentario de Hugo Leiva, un profesor de ahí de la UNLA, que me dijo, lo peor es que la sociedad estadounidense eligió Donald Trump y entonces más Donald Trump van a empezar a surgir porque van a ver que es posible acceder a un puesto de este calibre siendo pues un personaje muy público en la vida estadounidense. Pero sí es una, yo sí creo que es algo que es como un síntoma de que como sociedad no estamos del todo bien. Como que yo así veo a Trump, como un síntoma de lo que, o sea, creo que eso nos va a pasar en México en algunos años, donde pues nos estamos quedando sin opciones y en ese quedarnos sin opciones, un candidato radical
nos vendría bien a todas las personas que estamos hartos de lo mismo y que cuando elegimos al que se suponía que iba a ser la salvación, pues resultó que no era pues ni tan salvador, ni tan demócrata, ni tan austero, ni tan todo lo que estaba prometiendo. Entonces creo que estas figuras se despiertan a partir de pues primero de la idealización de las sociedades, de un político, pero esa idealización me parece que surge pues de la poca acción y pocos resultados que dan los gobernantes, que en teoría son los buenos, ¿no? Estos de izquierda, de centro izquierda.